En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, donde chica, porque es un Dios falso, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, el Dios de Nabucodonosor, que era donde chica, porque es un Dios falso. Ahora, si se fijan, ahí en el versículo 2, al principio dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, esto que estaba pasando ahí en Judá era por juicio de parte de Dios. Acuérdense que así como Dios utilizaba al pueblo de Israel para condenar a otras naciones, es decir, destruyéndolas, también Dios utilizaba otras naciones que no eran de su pueblo para también enjuiciar, traer juicio a su pueblo. Ahora, para ver lo que estamos viendo, ahí tengo una fotografía de un mapa, y viene siendo el mapa ahí de aquellos lugares. Entonces, bueno, casi no se ve mucho, pero aquí es el mar Mediterráneo, ¿okay? Y luego acá está Egipto, y luego Israel, o sea, Jerusalén, todo eso está aquí, ¿verdad? Entonces, Babilonia, ¿se fijan dónde está? Ahora, Babilonia, ¿cómo se llama Babilonia el día de hoy? Irak, ¿dónde es Irak? Entonces, ahí está, ¿verdad? Pero entonces, ustedes saben cómo los reinos siempre trataban de conquistar las tierras. Entonces, en esta ocasión, se vinieron y conquistaron todo esto. Y llegaron ahí hasta lo que es el río Nilo. Ahora, fíjense, viendo lo que es el mapa, fíjense lo que dice, todavía teniendo el mapa, Segundo de Reyes 24, 1 al 7. Nada más viendo lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, lo podemos confirmar esto en Segundo de Reyes 24, 1 al 7. Fíjense, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim, si se fijan, es el mismo que está hablando ahí en Daniel. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, es decir, contra Nabucodonosor. Versículo 2, fíjense lo que dice el versículo 2. Estoy en Segunda de Reyes 24, versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió, que dice ahí, contra Judá. ¿Quién los envió? Jehová. Dice, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado a sus siervos profetas. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá. ¿Por qué dice ahí? Por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. Acuérdense de la palabra para quitarla de su presencia, porque después en un versículo se van a acordar de eso. Para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, voy a repetirse quién fue realmente el que hizo todo esto, por tanto no quiso perdonar. Versículo 5. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Versículo 7. Y nunca más el rey de Egipto salió fuera de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces uno puede ver cómo antes estaba siendo conquistado, antes lo tenía se fue así como conquistado el imperio de Egipto. De repente vino de Babilonia y le quitó hasta todo lo que también era de Egipto, hasta lo que es el río de Egipto, que viene siendo el río Nilo. Entonces ya puede quitar la foto. Pero entonces uno puede ver cómo lo que menciona el Segundo de Reyes 24 es lo que está pasando ahí en Daniel capítulo 1, en los primeros 2 versículos, donde dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, ¿qué pasó? Ya que vino a conquistar el rey Nabucodonosor. A ver, ¿pueden decir Nabucodonosor? A ver, díganle al que está a su lado: Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Es como Sodoma y Gomorra, que uno dice Godoma y Sodoma. Pero entonces uno puede ver, ¿verdad?, que él vino, ¿verdad? Ahora, Nabucodonosor viene del nombre que significa guerrero. Entonces él era nomás no me imaginé que era un rey bien delicado, no, era un rey guerrero, Nabucodonosor. Ahora, vamos a ver el versículo 3, Daniel capítulo 1, versículo 3, continuando con la historia del día de hoy. Ok, entonces ya vemos, según el versículo 1 y 2, que ellos fueron, ¡pum!, los agarró, ¿verdad? Nabucodonosor, pero no era por idea de apuntada de Nabucodonosor, pero que realmente Dios todo eso lo había planeado como juicio en contra de Joacim, lo que estaban haciendo ahí en Jerusalén, que era desastroso. Entonces en Daniel 1:3, continuando con la historia, dice: y dijo el rey, o sea Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ahora más adelante en el versículo 6 menciona cuáles son sus nombres, vean, que viene siendo Daniel. ¿Quién es más? Aún no se sabe Daniel, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que viene siendo realmente los tres nombres cambiados, ¿no? De ellos, pero es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Acuérdense de esos nombres. Es como, las iniciales son DAM, ¿verdad? Entonces Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, ¿se acuerdan ya de los nombres? Ahí díganlos de memoria. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces eso viene siendo, ya después les cambian los nombres. Pero, entonces el rey dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos: mira, tráeme los mejores de los mejores. Ahora fíjense, ¿cuáles eran las cualidades de ellos? Que no tuviesen, primero, muchachos, o sea, jóvenes, que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en la presencia del rey. Fíjense cuánto de requisito. Mira, lo tienes que escoger así, ya después tú le vas a enseñar también cómo hablar en nuestro lenguaje. Ahora, aquí tengo otra foto. Aquí encontré una foto de ellos. Después está una foto de ellos, ¿verdad? Ahí está, mira, aquí está Daniel, Ananías, ¿quién es? Misael, Azarías. ¿Cómo eran esos muchachos? Sí. Este es el hermano Castillo, ese que lo uno dice, ¿bien? No, él es Aspenaz, el jefe de los eunucos. Aquí está la niña. Entonces ya pueden quitar la foto. Pero no, ¿verdad? Tenían que ser muchachos en primer lugar. Ya no, ninguno de los que estamos allá somos muchachos. Pero hay que ver, tenían que ser, como unos dicen, la crema y nata, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. El versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, o sea, comida, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años. O sea, una vez que ya, ok, este son de lo mejor, pues los voy a criar por 3 años, para que al fin de ellos, esos 3 años, se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 7, aquí vemos el cambio de nombres. A estos el jefe de los eunucos, ¿cómo se llamaba el jefe de los eunucos? Aspenaz, ¿verdad? Según el versículo 3. Entonces, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, ¿no se fijan? Ahora, para que se acuerden de ese nombre, porque los otros sí se acuerdan. Melchor, Gaspar, Baltasar. Pero Belsasar, belt, como un cinto, como el beltway, ¿no? Belt, y luego imagínense Sasar.
Entonces, Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac y Azarías, Abednego. Entonces, Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces, aquí pueden ver. Yo estaba diciendo a los reyes como ellos son esos los tres magos. El versículo 8. Ahí les iba a decir en inglés. Dicen Shadrach, Meshach y Abednego. A veces dicen un chiste que dicen que el tercero era moreno, porque dicen Abednego. Dicen así. No es Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahí vemos el título, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey, que dice, mi cabeza. Entonces, consta que ahí menciona cómo desde un principio, en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y luego ahí dice, entonces el mismo versículo, que él le pidió que no se le obligara a tener que comer esa comida. Y entonces, aunque vemos que él decía, no hombre, o sea, ¿cómo? O sea, me puede quitar la cabeza, o sea, me puede matar cuando vea que no hice lo que debía haber hecho según el mandato del rey. Pero como dice el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora yo sí les quiero preguntar, ¿por qué rehusaba Daniel comer de la provisión de la comida del rey? ¿Que acaso no le iban a dar la mejor comida del mundo? ¿Ustedes qué creen que comían los reyes? ¿Comían cualquier cosa? ¿Iban al McDonald's? ¿Traen una pizza de Domino's? No, lo mejor de lo mejor. Porque conste que era de la comida del rey y de su bebida. Era del rey, de lo mejor, hermanos. Por 3 años, imagínense que usted le dijeran, yo te voy a dar aquí un cupón para que vayas a ese buffet por 3 años. No me gustaría, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que es de lo mejor comida. Sí, o sea, no es un buffet de ahí cualquiera, sino es un buffet pero de lo mejor. ¿Por qué lo usaba Daniel? ¿Por qué es que hasta llegaba a peligrar la cabeza del eunuco? ¿Por qué era? ¿Qué tan mal hubiera sido delante de Dios participar de esa comida? Aunque pues es comida, ¿no? Células. Bueno, por un lado, vean, sabemos que como los judíos tenían una dieta rigurosa, ¿no? Es decir, tenían lo que son animales limpios y animales impuros. Y entre ellos, ¿se acuerdan, por ejemplo, en cuanto a lo que vive en el mar? ¿Qué es lo único que pueden comer? El pescado nada más de lo que tenga aletita, pero lo que no tiene, digo, aletas y, ¿cómo se llama? Escamas. Pero por ejemplo el tiburón no tiene escamas, no pueden comer entonces nada que tenga escamas. ¿Y qué tal de los camarones, lobster, todo eso? Nada, pulpo, nada, no pueden comer absolutamente nada de eso. Ahora, de los animales así terrenales, claro, los reptiles tampoco, ¿verdad? Y de las aves también hay unas, las aves de rapiña tampoco. Y luego ¿y cuál es el que nosotros llegamos a comer que ellos no comen? Cerdo. Sí, tocino, cerdo, de puerco, choncho, ¿cómo le llaman? En diferentes lugares le llaman de diferente manera, ¿no? Pero puerco, ya no pueden comer puerco. Ahora hay unos que dicen que tal vez, ¿verdad?, la comida del rey haya incluido eso. Pero otros dicen, no, era más que eso. Porque si hubiera nada más quitarle el cerdo, pues le hubiera dicho, nada más no me des el cerdo, dame todo lo demás. Nada más no me des el cerdo. Pero
Entonces unos creen que no, o sea, la gran mayoría de comentaristas mencionan que la razón era, acuérdense lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 2. ¿Qué es lo que hizo con eso que raptó de Jerusalén? Lo puso ¿dónde? En la casa de su ¿qué? De su dios, donde chica, de un dios falso. O sea, Nabucodonosor era idólatra. Y de seguro, ¿verdad? Él comía de lo sacrificado a ídolos. O sea, la comida de él era lo que había sacrificado, dedicado a su ídolo, a su dios falso. Y acuérdense que era de esa misma comida que él comía, que ya había ofrecido al ídolo, el que le decía ahora ustedes coman también a estos que estaban entrenando por 3 años. Y no como. Acuérdense ¿verdad? Que desde tiempos antiguos, o sea, desde los judíos y todo eso, era totalmente prohibido. O sea, para cualquiera que es del pueblo de Dios, el participar, el comer de una comida que se había ofrecido, se había sacrificado a ídolos. Era como que tú también lo estuvieras al ídolo. Entonces, por eso él no. Entonces, aun y cuando en la Biblia se menciona que comer, por ejemplo, en aquellos tiempos de los judíos no comían ¿cómo se llama? Cerdo u otras cosas porque se le harían inmundo. La palabra contaminarse se utiliza más en el Antiguo Testamento cuando se refiere a ídolos. No te contamines con ellos, no te contamines. Y menciona mucho con la referencia de ídolos, idolatría. Entonces, de participar de los alimentos era contaminarse. Pero entonces uno puede ver ¿verdad? Que en el caso de los judíos era un no. Ahora, en Éxodo 34, 14 y 15, la primera referencia que tenemos de que no se debe andar comiendo comida sacrificada a ídolos está en Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14 y 15. Ahora, sabemos que desde antes de Éxodo 34 está el hecho de que no debemos ser idólatras. Pero aquí viene la referencia de que también el comer de los sacrificados a los ídolos es como idolatría. Es como también participar en el culto a ese Dios pagano. Fíjense, Éxodo 34, versículo 14 y 15. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Vemos que no hay que inclinarse. Vemos que lógicamente no hay que tener ídolos, tampoco hay que hacer ídolos. Pero aquí dice no te has de inclinar. Dice, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Celoso, por eso lo ponen con C grande. Su nombre es celoso. Dios celoso es. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y, ¿qué dice ahí? Ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sí? O sea, malo. No vas a hacer alianza, porque si haces alianza, y compadre, te invito a comer, y lo que te van a invitar a comer es ¿qué? Es comida sacrificada a sus ídolos. O, versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. ¿Qué dice ahí? Harán fornicar también a quienes? A tus hijos en pos de los dioses de ellas. Que tal vez uno diga, yo me caso con esta pagana. Es una idólatra, pero no importa, a mí no me va a ser idólatra, pero a tus hijos lo va a ser idólatras. Entonces, por eso uno puede ver en el versículo 15, nada de andar comiendo sacrificios. No hagas alianza, ¿por qué? Porque entonces te van a invitar a comer de los sacrificados de ídolos, y luego te van a querer, oye, pues tu hijo está bueno para mi hija, y así. No. Ahora, hasta en el Nuevo Testamento se llega a prohibir hacer eso para los cristianos gentiles. ¿Hacer qué? Bueno, por un lado, eso de andar comiendo de los sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, si vamos allá a Hechos 15, 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29. Fíjense aquí, la carta, ¿se acuerdan que después hubo una discusión, ¿verdad? De que se iban a guardar la ley de Moisés, ¿verdad? O circuncidarse los gentiles, dijeron que no era necesario, pero, versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién dijeron primero? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis de ¿qué? De lo sacrificado
a ídolos, porque es como si estuvieras participando de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasado bien. Ahora, en 1 Corintios 8, el apóstol Pablo parecía ponerse al lado de los que comen sacrificado a los ídolos, diciendo, pues ¿qué es el ídolo? No es nada, uno diría, pues es un pedazo de madera, es un pedazo de metal, la comida, pues ¿qué es la comida? Es un pobre animal que ni sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero simplemente él está dando a entender a ellos que Pablo comprende la mentalidad de esos hermanos, el punto de vista de ellos, pero en 1 Corintios capítulo 10 razona con ellos y entonces les da a entender por qué delante de Dios, como quiera, es malo que anden comiendo sacrificado a ídolos. Y eso se menciona en 1 Corintios 10, 14 al 22. Leamos 1 Corintios 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, ¿y qué dice ahí? Huid de la idolatría. Y fíjense el contexto. Parte de huir de la idolatría es hacer lo siguiente. Dice versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿a qué se está refiriendo? A la cena del Señor, ¿eh? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿qué acaso no supone que uno está teniendo comunión al participar de ese pan? Pues sí. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta retórica, sí. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Versículo 17. Entonces, conste que ustedes ya razonaron eso. Ok, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, yo me estoy dando a entender que yo soy parte de ese cuerpo, de todo lo que están participando de esa comida. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Otro ejemplo que va a dar el apóstol Pablo, para después ir a la conclusión. Mirad a Israel según la carne, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, la respuesta es que sí. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es decir, ¿que acaso Dios no es tan grande como para que ¿qué le va a ser un ídolo? Siempre, o sea, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es? O sea, es una materia prima, ¿verdad? Pero fíjense el versículo 20. Es por esta razón, ¿verdad?, que es bueno mejor no andar comiendo de eso. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice ahí? A los demonios los sacrifican. O sea, cada vez que se le dedica o se le sacrifica a un ídolo, a una imagen, el que recibe la gloria es Dios. No, es quien dice aquí, un demonio. Entonces, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, fíjense lo que dice Pablo a los Corintios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cómo era participar con los demonios? Comer de lo sacrificado a ídolos. Versículo 21. Y aquí les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Porque es que los corintios estaban haciendo eso. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es como tal vez en la cena del Señor estás teniendo comunión con Cristo y ya estás teniendo comunión con ¿quién? Con un demonio. O sea, no, entonces por eso dice: no quiero que sean partícipes de los demonios. Dice el versículo 20. Y el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No, ¿verdad? La respuesta es no. O sea, entonces uno puede ver cómo no nada más en los tiempos de Daniel, sino aquí también en el Nuevo Testamento. No. Porque si esto es un acto de adoración a Dios, ¿qué no será el participar de una comida sacrificada a los ídolos? Participar, tener comunión con el contrario de Dios, que es un demonio. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Ahora ya vemos la seriedad del asunto. Porque Daniel decía: yo no quiero comer de esto, yo no quiero comer. Imagínense, hermanos, que ustedes me hubieran forzado a comer algo que, y fácilmente me hubieran dicho: no quieres comer. Pero acuérdense que dice que Dios le dio gracia a los ojos del eunuco. Ok, pero entonces todavía razona.
después Daniel con él para convencerlo de que lo deje libre de esa comida. Pero quiero antes aplicar la enseñanza de hoy a otras contaminaciones, ¿verdad? A otras contaminaciones. Es decir, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cosa que no estamos hablando de una comida. Entonces, en el caso específico de Daniel y sus 3 amigos, si solamente ellos se trataban de una comida, que muchos dirían, ¡ay, qué delicados! ¡Ay, no quieren comer! ¿Sí me explico? ¿Había peer pressure o no? O sea, eso, porque acuérdense que según los primeros versículos que leímos ahí en Daniel, estos nada más eran unos de otros tantos. O sea, Daniel y esos otros 3, nada más eran unos tantos de otros que había ahí. Pero nada más ellos 4 son los que querían en lo más posible no contaminarse. Los demás, quién sabe, no dijeron nada los demás. Entonces fácilmente los demás dicen, ¡ay, qué delicado! Si nada más es una comida. Es más, en todos los años de vida de Jerusalén nunca hemos comido tan rico como esto o algo así. ¿Sí me explico? Es la comida de la realeza. Son unos santurrones. Pero no, ¿verdad? Después vamos a ver cómo más adelante Dios los bendice tanto por haberse apartado de cualquier tipo de inmundicia hasta una comida. Entonces vamos a ver eso después. Pero así como Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, es muy bueno que nosotros nos propongamos, ¿dónde? ¿Dónde se lo propuso? En su corazón. Es algo que tiene que venir de adentro para afuera. Una convicción de usted. Yo me propongo en mi corazón a no contaminarme. Entonces, en este caso de ellos era con esa comida sacrificada a los ídolos. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a decir esto: si alguien le ofrece alcohol, usted diga, yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. A ver, acuérdense de esa frase: yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. A ver, repítanlo conmigo: yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. Entonces yo les voy a decir preguntas y ustedes la van a responder, ¿ok? Si alguien le ofrece droga, usted diga, yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. Si alguien le ofrece un cigarrillo, usted diga, yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. Si alguien le ofrece pornografía, usted diga, yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. Si alguien le ofrece tamalitos dedicados a un santo, a un Buda, a Alá, a otra imagen, usted diga, yo me he propuesto en mi corazón a no contaminarme. Ahora fíjese lo que dice Jeremías 7, 15 al 20. Jeremías 7, 15 al 20. Porque eso es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Me ofrecen ahí, bueno, esto lo he dedicado a la santa patrona que quién sabe qué. Y según vemos en 1 Corintios 10, usted está participando con ese ídolo. Entonces, Jeremías 7, 15 al 20, fíjense lo que dice. Si lo tienen ahí, está después de Isaías. Isaías y luego Jeremías, capítulo 7, versículo 15 al 20. Es una cita muy importante, tal vez la quieran subrayar. Ahorita van a ver por qué. Versículo 15: os echaré de mi presencia. ¿Se acuerdan de esa frase antes? Que como con Judá lo voy a quitar de mi presencia. Por eso vino Nabucodonosor y hizo lo que hizo, porque era algo realmente de Dios. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Versículo 16: tú pues no ores por este pueblo, dice Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque ¿qué dice? No te oiré. Ahora, ¿por qué tanta ofensa? ¿Qué pasó? ¿Qué habían hecho? Versículo 17: ¿no ven lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Versículo 18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Se digan, comiendo a las personas a la reina del cielo. El día de hoy le llaman a la reina del cielo a alguien que no es María, pero dicen que es María. No, la reina del cielo es una diosa falsa desde tiempos antiguos. Desde aquí en Jeremías lo tenían. Y el día de hoy le quieren poner ese nombre
a María. María nunca se le llama reina del cielo. Es más, a María nunca se le llama ni siquiera nuestra madre. Según en la Biblia, en Gálatas, se menciona a la Jerusalén de arriba. Dice que es madre de todos nosotros. A Jerusalén de arriba. Entonces aquí está diciendo, ya, fíjense, entonces la ofensa estaba en que estaban haciendo esta comida y dedicándosela a estas cosas. Entonces Dios es falso. Versículo 20. Por tanto, estoy en Jeremías 7:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Vaya juicio, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo no debe hacer nada de eso. Hermanos, también yo quiero exhortar a los que tienen crucifijos. Los que tienen crucifijos, eso es idolatría. Esos que tienen sus crucifijos. ¿Cuál es la diferencia de cruz y crucifijo? La cruz tiene ¿qué? Un monito, ¿verdad? Que supuestamente es Jesús ahí colgado. Ese es el crucifijo, el que ponen ahí una imagen arriba de una cruz. Y entonces, ¿verdad? También, ¿verdad? Eso es idolatría. Dicen, es que lo hago para recordarme de Jesús. ¿Cómo dijo Jesús que lo recordáramos a Él? A través de la cena del Señor. Eso otro es idolatría. Y tengo un folleto que habla acerca de qué es idolatría. Y ahí también hago exhortación a los que tienen crucifijos. Por ejemplo, ustedes, ¿qué tal si yo los invito a comer? Una sopa, bien rica. Y al fondo hay una pata de cucaracha. ¿Les gustaría? O un vaso de soda. Una vez a mi cuñado sí le pasó. Pero esto era una botella de Coca. O Coca, Pepsi, no sé qué marca es. No me vayan a demandar. Y tomó, y al mero fondo una cucaracha. ¿Sabían ustedes que las regulaciones en cuanto a la limpieza de los alimentos sí permite cierto por ciento de animales? Sí permite cierto por ciento de cosa de popó o cosa de insectos. Eso de limpieza, o sea, si ustedes investigan eso, porque dicen, es que es un tazón gigantesco, es que así son, ¿verdad? O sea, te preparan todos los alimentos antes de empaquetarlos y enlatarlos, son unas cosas gigantescas. Entonces, que tenga una poquilla de popó de rata no importa, ¿eh? Porque en porcentaje es muy poquito, ¿sí me explico? Que una cucaracha no importa. Malo fuera 5 cucarachas. Pero sí hay un porcentaje en que sí se permite. Porque es demasiado, es muy difícil hacerlo totalmente, perfectamente limpio. Pero ¿verdad que no les gustaría a ustedes? Una lata de sopa y, ay, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Entonces, así como ustedes detestan eso, así debemos de detestar la comida sacrificada a los ídolos. ¿Sí me explico? Y eso de todo lo que tenga que ver con idolatría, hay que detestarlo. ¿Por qué? Porque ya vimos que el juicio de Dios contra los idólatras dice, no nada más dice que las personas, sino hasta los animales y hasta los árboles, ¿sí es rico? O sea, todo va a raer. ¿Por qué? Porque andaban cometiendo idolatría, actos de idolatría, hasta andar preparando ahí tortas para la reina del cielo, hasta eso. Entonces uno puede ver de cómo, entonces ustedes ya podemos comprender más a Daniel. No, es que yo no puedo, por favor, no me obligues a hacer esto. Entonces, versículo 11, Daniel 1:11, vamos a hacer un trato, ¿no? Daniel 1:11 sabía que estaba poniendo en peligro la cabeza del eunuco. Entonces, de pensar, ¿no? Entonces, como acá pensamos, el jefe de los eunucos y otro es el eunuco, que está hablando Daniel. Entonces, en Daniel 1:11, fíjense. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos, ¿por cuánto? Por 10 días. Ahora, ¿cuántos años iban a estar obligados a comer eso? 3 años. Dame 10 días. Ahora, para mí, 10 días es poco o es mucho. Es poquito para lo que va a ser, pero fíjense la prueba. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, o sea, en vez de la comida del rey. Versículo 13.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Fíjate cómo hasta le pone ver. Mira, si ves que a ti o no. Pero haz con nosotros una prueba de ¿cuántos días? 10 días. Desayuno, comida, cena, todo eso iba a ser vegetales, las verduras, como dice aquí, legumbres y agua de beber. 10 días. No, yo creo que nosotros tenemos que hacer esa prueba, ¿no? Si les digo, si nos gusta mucho comida chatarra y muchas cosas que no sirven y todo eso, a ver, pruebe por 10 días así esto, a ver qué pasa. Y fíjense aquí, ¿verdad? Compara y tú di. ¿Por qué? Porque la preocupación de aquí del eunuco era cuando los presente al rey, ustedes van a estar todos demacrados, de todos pálidos, y los otros, no, espérense, a ver que yo no les di lo que debía. Entonces, bueno, haz la prueba. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cuántos días? En 10 días, ¿no? En 10 días se pudo comprobar. No, pues sí. Se ven hasta mejor. No nada más no se ven peor, que era lo que él pensaba. Estos se ven peor. No nada más no se ven peor, sino que aparte se ven mejor. Se ven mejor. Yo creo que todos le vamos a dar vegetales. Versículo 16. No, puede ser que diferentes muchachos eran diferentes eunucos que estaban a cargo de ellos. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Es decir, como quiera llegaba, ¿sí me explico? Todos los días, esos 3 años, como quiera llegaba esa comida, pero él se la retiraba y les daba legumbres. Fíjense, hermanos, en todos esos 3 años, capaz de que Daniel, ¿cómo se llaman nosotros? Ananías, Melzar, Misael y Azarías, tal vez cada día tenían la tentación. ¿Sí me explico? Me refiero a tentación en el sentido de que ahí estaba, pero venía el eunuco, aquí está la comida que ustedes pidieron. Y ellos fueron firmes en no ofender a Dios. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Quién se los dio ahí? Ahí dice Dios. ¿Por qué? Ellos bien fieles, ¿verdad? Bien fieles. Entonces por eso dice a estos 4 muchachos, no a los demás, porque ellos sí participaban de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y eso lo podemos ver en todo el libro de Daniel, ¿no? Versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuántos días eran? 375 más 375 más 300 más el bisiesto. Pero viene siendo 3 años, ¿no? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos. Ya era el rey Nabucodonosor directamente con ellos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido que hacer un examen? Yo no estoy hablando de exámenes médicos, sino me refiero a exámenes donde usted tiene que estudiar. Ahí está el hermano. Nada más el hermano Carlos, los demás, nadie. Qué bueno que no. Ya sea de la escuela, o que del colegio, o que de la universidad, o que para, ¿cómo se llama? Para manejar, ¿verdad? La licencia y cosas así, o para hacerse ciudadano. ¿Está nervioso o no? Sí, ¿verdad? Aunque haya estudiado, como que dice, ay, no voy a hacer que me cambien el examen o algo. ¿Y qué pasa? Ellos enfrente de quién? Del rey Nabucodonosor. Entonces habló con ellos, y fíjense lo que dice aquí. Y no fueron hallados entre todos ellos, todos los muchachos que habían reído,
como también Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de él. Él los escogió. Estos van a estar cerquita de mí. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, los probó, los examinó, que dice, los halló 10 veces mejores que todos. Y no el que está ahí en la calle, sino tienen los magos y astrólogos que había en todo su reino, o sea, todos los sabios. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Él estuvo tanto año ahí sirviéndole. Pero uno puede ver cuánto mejor que los demás era. 10 veces más. Conste que 10 veces más no es 10%. Es decir, ellos eran 10% mejor que los demás. No, es 10 veces más. O sea, 1000%, si es que se le puede decir 1000%. Si yo soy 100%, yo soy otro sabio, que no soy también nadie de ellos, y yo soy el 100%, y yo viene otra persona, Daniel, y sabe más que yo, 10 veces más, significa 10 veces más. O sea, 10 veces yo. O sea, por eso digo 1000%, 100, 200, 300, 400, 500, 100. O sea, el doble hubiera sido como 200%, ¿no? O yo en comparación a él, yo sería 50%, él sería 100%. Pero entonces en el caso es como que si ellos, o sea, si los cuatro se les pusiera a ellos 100%, los demás nada más 10%. 10%. En comparación a ellos, los demás nada más tenían 10% de conocimiento. ¿Cuánto es? Es muy poquito, ¿verdad? Es mucha la diferencia, hermanos. Mucha la diferencia de cómo Dios bendijo a ellos que a todos los demás. ¿Por qué? Porque fueron fieles hasta en la comida. Hasta en la comida. Y hermanos, quiero que hagan la comparación bien, de que esos otros muchachos no crean o no nada más piensen que eran muchachos que ya vivían ahí en Caldea, que ya vivían ahí en Babilonia. Acuérdense que Daniel y los otros tres no fueron los únicos que salieron de Jerusalén. Fíjense, ¿se acuerdan que vimos a 2 de Reyes 24, 1 al 7? Que hablamos de ese juicio que Dios hizo y que 3 o 4 veces menciona que es Jehová el que hizo ese juicio contra Judá y Jerusalén. Pues si leemos más adelante en 2 de Reyes 24, 14, para que vean ustedes cómo estos se sostuvieron firmes en Dios a pesar de que había otros que no, de ahí mismo de Jerusalén. Fíjense, 2 de Reyes 24, 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Está diciendo lo que Nabucodonosor hizo allá en Judá, en Jerusalén. Dice, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. ¿Hasta cuántos cautivos? Hasta 10,000. Dice que se los llevó a todos. Hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. O sea que si usted estaba en Jerusalén y usted era un pobretón, bueno, aquí te dejamos. Pero dice, a todos los valientes y que príncipes y que los hombres que dicen, los herreros, artesanos, todo eso, dice hasta 10,000. Entonces fíjense, hermanos, de todo el montón y de los que iban a ser escogidos ya para eso, nada más Daniel y Ananías, ¿cómo se llama otro? Misael y Azarías. Ellos, ¿por qué? Porque se estuvieron firmes. No, se propusieron en su corazón, ¿qué? No contaminarse. Así, hermanos, amigos, que si tú no te has purificado en esta vida, tú no has purificado tus pecados, ¿verdad? Recuerda que Jesús de allá pagó por nuestros pecados. Y Él dice que nosotros tenemos que bautizarnos, limpiar, lavar nuestros pecados. Dice que bautizándonos. Entonces, lo que Él hizo en la cruz aplica a nosotros en el momento que nosotros nos bautizamos. Entonces, amigos, si usted está aquí y usted no se ha purificado de los pecados, pues hágalo, ¿verdad? El día de hoy tenemos las aguas del bautismo y usted quiere realmente rendirle a su vida a Cristo, quiere arrepentirse de verdad, quiere cambiar su vida, ¿verdad? Quiere realmente ahora sí entregar su vida y quedar limpio y santificado por medio de la sangre de Cristo. Entonces pues lo invitamos, ¿verdad? Para que pase al frente.
Pero si usted, por ejemplo, es un hermano que usted sí se había bautizado tal y como lo menciona la palabra de Dios, pero se alejó y quiere regresar, usted ya llegó en vez de seguir a Cristo a seguir el pecado, a seguir la contaminación, y usted quiere regresar y decir, no, me tengo que purificar, tengo que proponer en mi corazón alejar esa contaminación, y usted quiere entonces también venir aquí adelante y confesar, ¿verdad? También y pasar al frente y reconciliarse, también lo puede hacer. Entonces acordémonos de Daniel, que cualquiera le hubiera dicho, ¿qué es esto? Es una comida, no es nada, ¿para qué te haces? O sea, no seas tan quisquilloso, ¿no? O sea, si Dios dice algo, hay que seguir a Dios y no seguir a lo que los demás dicen, no hay que seguir a lo que hasta el otro rey le mandó. ¿Y qué pasó? En el caso de nosotros, hermanos, ustedes no creen, fíjense, lo que hicieron Daniel y sus 3 amigos, ¿hicieron o no hicieron una gran diferencia en qué puesto iban a tener en el reino de Nabucodonosor? ¿Hizo diferencia o no? Sí. A esto los quiero aquí cerquita de mí, vosotros más abajo. ¿Ustedes creen que habrá o no habrá diferencia entre cristiano y cristiano? No me refiero para salvación, sino me refiero de que Dios realmente diga, wow, esta persona realmente sí hizo justicia. Él era íntegro, aunque nadie lo veía, aunque lo presionaban a cometer pecado, no lo hizo, hasta no comió de los sacrificados de los ídolos para no contaminarse. Y no nada más, otra vez, no nada más eso, sino también que ya sea de cualquier pecado, ¿verdad? Que de mentira, de que malicia, de que andar chismeando, de que andar fornicando, todos esos pecados, hermanos, si nosotros nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, Dios nos va a bendecir bastante, como Dios bendijo a Daniel y a los otros 3. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a tener el himno de invitación. Usted tiene una decisión, si usted se ha propuesto algo en este día, puede pasar. Gracias.